Ser Podcast. Buenas noches. Buenas noches. Si yo te digo a ti fruta de temporada, Yo digo fresa. Y encantado de decirlo. ¿por qué? Porque indica el comienzo de la época del año en la que merece la pena estar. Las fresas vienen por marzo. Y a mí ahí ya empieza a gustarme la luz que hay. El año empieza a gustarme ahí. Si yo te pido que me digas cuál ha sido la mejor temporada de tu vida, ¿cuál dirías? Diría que esa no es nada fácil. Sí, tiene que ver con el amor. Sí, sé cuál es. Son las épocas de mayor amor de pareja en la que he tenido. Vale. ¿Y si te digo la peor? La peor tiene que ver con las ausencias y ahí hay serios candidatos, ¿no? Pegándose codazos. Yo tuve una adolescencia muy mala y estoy teniendo un comienzo de madurez duro. Pero bueno, intento que no compitan entre ellas. Vale. Porque no se piquen. Si te digo con quién pasarías una temporada, ¿y haciendo qué? Yo pasaría una temporada con mi padre hablando de todo lo que no hablamos. Él murió cuando yo tenía 15 años. Celestino. Sí, se nos quedaron muchas conversaciones por hacer, sin duda. Las he seguido teniendo, ¿eh? Yo creo que las presencias se van, pero pero algo continúa. Y está en ti renunciar del todo a los que mueren o seguir consultándoles. Yo sigo. Si te pido un seudónimo para arrancar esta conversación, ¿cuál eliges? Me llamaré Viernes. Me llamaré Viernes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué relación tienes con el mar? Mira, este año es muy especial mi relación con el mar. Yo vengo de una familia de marineros del Gran Sol. Y bueno, en mi casa siempre ha habido casi religiosidad con el mar, pero yo no la he vivido mucho. He navegado un poquito, ociosamente. Y este año, en mayo, me dijeron que lo único que yo podía hacer era nadar. No podía caminar, no podía estar sentado, no podía nada. Y siempre odiaba nadar. Y entonces empecé a nadar. El día 1 de junio. Llegué casi como preguntándome ¿por qué estoy viniendo al gimnasio a apuntarme? Me costó un esfuerzo tremendo recorrer ese kilómetro que separa el gimnasio de mi casa. Y dije, pues porque no se va uno a apuntar al gimnasio en taxi, ¿no? Ese sufrimiento. Y entonces empecé poquito a poco a nadar. Y este verano lo he programado, he estado todo agosto en el agua, metido y nadando. Entonces, de no nadar casi nada y de casi no poder caminar, me meto en el mar. He estado nadando en el Tirreno y en el Cantábrico. En el Cantábrico me he comprado un neopreno. Soy muy friolero. Y llego a nadar 3 kilómetros. O sea, estoy hora y cuarto nadando. Y me he enganchado porque ahí no existe el dolor. Yo vivo con dolor. Entonces, me encanta la sensación de estar en el mar, de alejarme, de saber que ya nadie mira, de irte y de entregarte al mar y a casi lo que pueda pasar. No termina de pasar nada, no hay excesivo peligro, pero pierdes bastante control en el mar y eso me ha gustado. En esos 3 kilómetros nadando en el Cantábrico con tu traje de neopreno, entiendo que viviendo una experiencia que la vida anterior, tu vida antes de nadar no experimentó, ¿no? Vale. ¿Pensabas en tu familia? ¿Pensabas en el Gran Sol cuando lo has citado nada más arrancar esta entrevista? Bueno, a veces también he leído un libro que va a salir dentro de poco, últimamente. Ha sido un verano muy de Gran Sol. El libro de Antonio Lucas, que es una maravilla. Y saldrá en septiembre y creo que se notará. Y pensaba ayer, qué oscuro es esto.
miraba al fondo, ayer estaba revuelto el mar, yo estaba alejado, bastante alejado, y hacía frío además, estaba el agua muy fría. Y pensaba, qué oscuro es esto. Y sí pensaba en esos naufragios, en los de los libros de Antonio y en los que yo había escuchado en casa, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta con la que no contaba. Antonio Lucas ha estado aquí en la primera media hora del programa, ya sabes que es un colaborador del Faro, que forma parte de esta aventura desde el primer día. Y cuando él estuvo de Gato Pardo y me contó su experiencia en el Gran Sol, él contó aquí que era una promesa que él había hecho a un amigo periodista cuando murió su hermano. ¿Eres tú? No, Ah. no soy yo. Vale. No soy yo. De momento he pensado en esa conexión. Aún no nos conocíamos. No, sí, yo conozco esa historia de Antonio, la tiene que contar. Vale. ¿Tú has dicho alguna vez que en tu casa, de pequeño, no teníais vídeo? Ah, no. No teníamos vídeo. ¿Los vecinos sí tenían ya o no? En mi familia recuerdo que mis primos tenían. Los vecinos no lo sé. Yo me crié en un barrio que es como un pueblo. Sí. Entonces está muy, muy cerca de una ciudad del norte. Pero no teníamos vídeo. Llegó muy tarde el vídeo, lo tenían mis primos y entonces era una cosa totalmente ligada al Año Nuevo. Y el día de Año Nuevo veíamos los Goonies, fundamentalmente, ¿no? Ahora vivimos en la variedad y antes era el exprimir aquella monotonía que casi se había convertido en un ritual. ¿Cuántas veces visteis los Goonies? Bueno, yo no lo sé, pero aquello solo sucedía en Año Nuevo. Pero luego cuando llegó el vídeo, sucedió que en mi casa no llegaban películas. Entonces yo tenía dos cosas. Los documentales del país de la transición española que me ponía de vez en cuando. Que era un aburrimiento para un niño de 12 años, imagínate. O 13, yo no sé, igual el vídeo llegó con 13 o 14. Y luego Parque Jurásico. Entonces todavía me sé Parque Jurásico de memoria. Hace poco la puse para comprobar que te sabes los diálogos. Lo sé, sí. No hemos reparado en gastos. Tienen un Rex, porque dicen, hemos cronometrado al tiranosaurio a 40 kilómetros por hora. Tienen un Rex. Ese momento es maravilloso. ¿Tú siempre has escrito ficción? Sí. ¿De pequeño? De pequeño siempre he escrito y siempre he inventado ficción. Mira, una vez íbamos en el coche, a veces me pregunto por cómo empezó, fue oral. Y entonces yo le pregunté a mi padre, papá, ¿por qué se huelen los perros el culo? Y entonces él me dijo, pues mira, hace muchos años hubo una asamblea a la que fueron todos los perros del mundo. Estaban intentando separarse de los hombres, ¿no? Y redactaron un manifiesto para conseguir su libertad. Sucedió que los hombres detectaron que los perros no estaban, fueron a buscarlos y los encontraron justo cuando habían terminado de redactar el manifiesto. Lo enrollaron y un perro se lo metió en el culo. Y desde entonces todos miran a ver quién es el que lleva el manifiesto. Entonces, creo que la ficción siempre ha estado por ahí, en mi casa, en mi cabeza y... ¿Esa historia se la inventó tu padre, Celestino? Sí. ¿O él la oyó? ¿Alguien se la contó a él? Mi padre se las inventaba todo el tiempo. Se inventaba todo el rato historias o circunstancias incómodas, ¿no? Llegábamos a un parking, por ejemplo, recuerdo un día que fuimos a Eroski, yo tendría 14 años y era el sensato de los dos, y entonces el coche de al lado se había dejado los seguros abiertos, entonces se veía. Me dijo, Javier, se ha dejado los seguros abiertos. Ya, ¿y qué hacemos? Entonces, llenarle el coche de cajas. Entonces abrimos el coche, estaba en una basura de al lado llena de cajas de cartón de que habían desembalado material. Y llenamos un coche de cajas, el maletero, los asientos, todo, lo cerramos y nos fuimos de allí para que aquel hombre recordase que había que cerrar los seguros. Era constantemente. Recuerdo un día que estábamos saliendo de un restaurante y mi padre se quedó hablando con un cura en un pueblo. Y entonces mi madre me dijo, ve a ver qué está haciendo. Yo tendría 8 años o por ahí. Y fui corriendo donde él para que no liase ninguna con el cura, ¿no? Y me puso una mano en el hombro y apretó. Entonces yo sabía que eso era, sigue la corriente. Y lo primero que dijo es, este niño, por ejemplo, no tiene padres. Y mi mujer y yo, los fines de semana, lo que hacemos con él y el otro pobre chiquillo que es su hermano, es sacarlos a que coman y vayan conociendo la provincia.
Y entonces, pues nada, yo seguí con mi papel de huérfano. Entonces, cuando empezó la ficción no sabría decirte. Dices que tu padre murió, lo has dicho al principio, cuando tú tenías 15 años. Sí, era una época en la que en mi casa se iba muriendo todo el mundo, ¿no? Yo soy el menor de 3 hermanos y bueno, ellos murieron muy jóvenes, ¿no? De enfermedades, con 19, con 17. Y el último en morir fue mi padre, como 4 meses después que mi segundo hermano. 2 cánceres consecutivos. Sí, esa es una de las épocas que compite dándose codazos por la peor temporada que me preguntabas antes. Sí, que has dicho vinculada a las ausencias. Sí. ¿Os habéis quedado tu madre y tú? Sí, nos quedamos mi madre y yo. Esta misma mañana he estado con ella. Y ahí seguimos, muchos años después. Ella es... ayer pensaba en qué palabra. Ayer fui a pasear con ella. A veces no dialogamos tanto como yo dialogo con otra gente, pero creo que caminamos juntos y hablamos de cosas y de alguna manera nos relajamos sin entrar a fondo en los temas que nos ocupan, ¿no? Y ahora quizá está preocupada con mi salud o cosas así. Pero no me lo dice. Esto orbita. Y pensé cuál era la palabra de mi madre. Y creo que la palabra de mi madre es contundente, ¿no? Ella tiene 71. Creo que todavía podría, si tuviera vacas, dejarlas arregladas y el prado segaba antes de desayunar todos los días. Ayer llegué a casa apoyándome en ella, porque a mí me cuesta un poco caminar. Y pensé, qué contundente es esta mujer, qué fuerte. Es un portento. ¿Qué creía tu padre que ibas a ser? ¿O qué pensaba él que se te daba bien? Pues no lo sé. Tenía curiosidad por lo que yo escribía, pero yo nunca se lo enseñé, porque yo entonces escribía sobre todo poemas y me daba como mucho pudor enseñar poemas. Me parecía como una cosa de mariquitas, no era algo que yo quisiera enseñarle a mi padre, ¿no? Me daba vergüenza. Entonces fue una de las cosas que no compartimos. Él me preguntaba, ¿qué escribes? ¿Qué tal? Los cuentos sí que a alguno le iba pasando, ¿no? O cosas así, sobre todo si eran de humor. Pero no sé qué intuición tenía él con mi futuro, ciertamente. ¿Por qué Javi Gómez se ha puesto Me llamaré Viernes de seudónimo? Por 2 cosas. Tengo un perro que se llama Viernes. Y se llama Viernes porque cuando yo le conocí, yo estaba muy Robinson. A mí me gusta mucho Robinson Crusoe. Y luego Viernes tiene una connotación muy positiva. Es como las fresas. Empieza lo bueno. Fíjate, yo lo relacionaba con Te llamaré Viernes, que es también un poema de amor, ¿no? Sí, lo eres. Pero qué bonito el vínculo que haces entre las fresas, el viernes, el perro, sí. Robinson Crusoe, que es una novela que tiene tanto que ver con el mar, con las aventuras. Y si volvieras a encontrarte con tu padre, con Celestino, ¿tú crees que él te preguntaría por La Casa de Papel? Te diría, pero hijo... La que habéis liado. La que habéis liado. La que habéis liado. Sí, creo que tendría que explicarle algunas cosas, sí. Pero sí, a veces lo pienso. No, ¿sabes cuál fue la vez que me sucedió algo profesional que más añoré no decírselo? Porque ahora ya no es algo que yo peste todo el día diciéndole, diría mi padre, La Casa de Papel. Pero el día que yo vine a este edificio por primera vez, a la cadena SER, yo fui becario de la SER 2 años. Sí. Y conseguí la beca, luego me fui a dar un paseo por Madrid y cuando llegué a casa me eché a llorar. Yo tenía entonces, era el primer trabajo que yo tenía, ¿no? Y además empezaba a cumplir el sueño de ser periodista. Y ese día sí que eché mucho de menos poder decírselo. Pero también como una revancha, porque como una revancha familiar. Somos los hijos de los de abajo. Yo soy un niño de la educación pública. Cuando yo le mando un guión a Los Ángeles, se lo manda la educación pública. Se lo manda a mi familia. Pero yo he estudiado gracias a becas. Yo pude salir de un hogar roto a venir a estudiar a Madrid porque el Estado me lo pagó. Y luego pude estudiar porque ellos se esforzaron mucho, ¿no?
Mi madre cosía y mi padre era taxista. Primero trabajó en las plataformas del Mar del Norte, que también tiene mucho que ver con esto de este entorno marino. Y cuando yo dije, me van a pagar por mi cabeza, sentí una especie de revancha familiar y social. Sí, siempre cuando me llaman de universidades, a las privadas no voy, a las públicas voy. Y les digo eso, que son el producto de todos, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo es bueno saberlo y sentirse orgulloso de sentarte en una mesa en la que hay gente de otros países y todos han estudiado en sitios carísimos, con másteres carísimos, y han tenido que hacer grandes sacrificios o venir de familias ricas. Y aquí no, es mucho más transversal. Tenemos procedencias diversas y eso hay que reivindicarlo, creo. Habrá quien se esté preguntando, ¿pero quién es Javi Gómez? No, yo he citado La Casa de Papel. Y hay gente que está pensando en otros Javis Gómez. En otros Javis Gómez. Yo he dicho La Casa de Papel, eres el jefe de guionistas de La Casa de Papel. Muchas veces has dicho, yo he tenido 3 vidas, hasta la adolescencia, luego esa época de periodista. Mucha gente te recuerda por el tiempo en La Sexta. Yo he estado revisando algunos vídeos, claro, son muy divertidos, porque me acuerdo que Ferreras, en una entrevista en la que estabais los dos, decía, hay millones de personas dando el tiempo en el mundo, pero solo uno en todo el planeta es capaz de convertir la borrasca de Denis en otra cosa. Es verdad que marcó una época. Eso dijo Antonio. Sí, eso dijo. Luego es verdad también que tú muchas veces dijiste sentirte un poco avergonzado de esa época, que luego te has reconciliado. Sé que tuviste una época muy difícil, una depresión. Sí. ¿No? Estuviste dirigiendo La Sexta columna, el trabajo, la circunstancia, tu cabeza te dijo que necesitabas parar y luego llega La Casa de Papel. Vale. De esas 3 etapas, ¿en cuál aprendiste más? Pues yo creo que también incluye toda la primera, o sea, hasta la adolescencia. Con tu padre taxista, tu madre cosiendo, sí, supongo tu barrio. Que la primera es, ¿no? La primera es donde más aprendes y luego ya te vas remendando. La infancia termina siempre donde empieza el dolor y luego vas escogiendo qué es tu identidad, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Quién eres? ¿El de antes del dolor? ¿O eres la consecuencia del dolor? El dolor de la vida, del que te vamos teniendo todos. Creo que los grandes aprendizajes se hacen al principio y luego nos vamos aprendiendo a poner remiendos en las zonas que aprendimos mal. Y todos aprendemos mal. Y algunas cosas y otras no. Yo he tenido que aprender a hacer un gran ejercicio de aprender a escucharme, de aprender a sentirme, a darme permiso, a no querer, a desambicionar. Estoy aprendiendo a desambicionar. Entonces, bueno, son cosas y además aprendes, bueno, seguro que hay formas, en Suecia lo harán de otra manera, pero yo he aprendido a hostias. Fíjate, es que me conmueve mucho escucharte, Javi Gómez, cuando dices aprender a desambicionar, ¿no? Haber pasado por esa etapa en la que uno es ambicioso y luego tiene que aprender a dejar de serlo. Y parece, según lo cuentas, que es a golpe de dolor. Sí. A sufrir. Y claro, quien te esté escuchando puede decir, pero ¿cómo puede decir esto alguien que está vinculado y que es responsable de una de las series de mayor éxito del mundo, la más exitosa española de la historia? Sí. Entiendo que tenéis millones de espectadores, que tu vida cambia radicalmente porque habrá cosas de las que ya no tienes que preocuparte, por ejemplo, el dinero, llegar a fin de mes, todo eso, porque eso te lo da el haber formado parte, ser el creador de la casa, uno de los creadores de La Casa de Papel. Y sin embargo hay un montón de terrenos complejos en lo que cuentas, ¿no? Sí, supongo que todas las vidas lo tienen, ¿no? Yo desde... hombre, el éxito primero es una palabra que todos tenemos como muy bien conceptuada y
La vida siempre te da la hostia por donde no te lo esperas, porque los sitios que te esperas ya te lo has comido, entonces ese te la sabes y tienes la guardia alta. Pero yo con el éxito no me esperaba que me fuera a pegar. Y de hecho ni siquiera te preparan para el éxito porque normalmente es una cosa que no sucede. Pero claro, te empiezan a pasar cosas raras y fundamentalmente el éxito está en la mirada de los otros. Tú no sientes gran cosa. Bueno, la serie triunfa, que seguro que los actores sí, ¿no? Ellos salen, nadie sabe quién soy yo. Pero en los sitios en donde importa, donde tú te juegas el trabajo, esas mecánicas sí, ¿no? Empiezas a acostumbrarte a cómo te miran por ahí. O vas a festivales en otros países y de repente aterrizas en un país y hay una comitiva de coches que está o de motos de policía que te están abriendo el tráfico para que tú llegues a un hotel de lujo y no tengas un atasco, ¿no? Como el resto de la gente que está en esa ciudad. Y empieza a deformarte porque es un año y otro año. Mira, yo este año estaba un día, no estaba bien. En enero estaba pasando una... Bueno, para mí ha sido un año de mucha gestión con una lesión que en mi cuerpo empieza en el 97 y que este año ya se hace insostenible y me cuesta mucho. Y... Que es la que te hace que camines con dificultad, como has dicho antes, sí, ¿no? Que te cueste un poco. Estoy en recuperación, pero bueno, sí, este año ha sido de mucha cama y muy complicado. Y entonces llega un día en enero y viene un amigo a casa y me lleva... no me dice a dónde vamos. Y entonces este amigo es Pedro Simón. Y Pedro me mete en el coche, le digo ¿dónde vamos? Y me dice cállate, nunca has visto nada igual, déjate llevar. Y me lleva a misa un domingo por la mañana a la parroquia de Javier, de Entrevías, de San Carlos Borromeo. Uh-huh. Entonces en la San Carlos Borromeo hay un momento en el que eso se convierte casi en una terapia de grupo, muy bonito, muy emocionante, de la gente hablando, leen un poco el Evangelio y luego comentan qué les sugiere y acaban hablando de los problemas del barrio de una forma muy natural. Y yo me ensimismé un poco en mis zapatos para escuchar y vi el suelo de terrazo. Suelo de terrazo que estaba en todas las partes en una época de mi vida, todo era suelo de terrazo. Mi colegio era suelo de terrazo, el sitio donde yo entrenaba, mi piso de la universidad tenía suelo de terrazo. Ese suelo que siempre está roto, que siempre está desigual, que siempre es feo, que lo friegas y es desagradecido, ¿no? Y pensé, ¿cuánto tiempo hacía que no pisaba el suelo de terrazo? Que es mi suelo, el de mi identidad. ¿Y por qué he pisado hace menos tiempo la moqueta de un avión privado que este suelo? Y eso a mí me dio mucha medida de la distorsión en la que andaba metido, ¿no? ¿Sabes que cuando he hecho el vínculo entre Antonio Lucas, tu hermano, que claro, había muchos factores que me hacían vincularlo, ¿no? Sabía que tu hermano había fallecido, no sabía que había fallecido también el otro hermano, sabía lo del Gran Sol, pero yo le he dicho a Antonio Lucas, ¿qué pregunta quieres que le haga a Javi? Que va a venir después. Me ha dicho, pregúntale por el tatuaje que tiene en su tobillo. Maravilloso. Sí, yo siempre... la bicicleta es lo que más me ha gustado desde niño. Amo la bicicleta. Es otra de las cosas de las que este año, bueno, ya hace 3 o 4 me desposeyó la vida para siempre, pero no. Y entonces me tatué a Fausto Coppi, que es un ciclista de los años 50, que dijo que la gesta más loca es la gesta más bella. Le preguntaban por qué. Llegaba, él solo cuenta muy bien Ander Izaguirre en Plomo en los bolsillos. ¿Por qué se escapaba con tantos kilómetros para recorrer tanto tiempo solo y sacarle tanto tiempo al pelotón si ya iba a ganar la carrera? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Y él dijo eso, la gesta más loca es la gesta más bella. Y hay una cosa maravillosa de la bicicleta y es que la gestión que tú tienes que hacer del esfuerzo cuando estás subiendo un puerto, sabes que te queda un esfuerzo que puede ser de 1 hora si el puerto es muy largo por delante y a lo mejor te parece que ya no puedes más. Y es otro ejercicio de escucha. Y es saber administrar tu fuerza para llegar a la cima. Y a mí eso me ha ayudado mucho la bicicleta. Incluso este año he dicho... un amigo me dijo, Javi, tú no sabes nada del amor, tío. No entiendes nada, ¿no? Yo me he separado de una persona a la que quiero mucho y lo estoy sufriendo. Y entonces él me dijo, Javi, esto piensa que es el Tour, deja de darle vueltas. Imagínate todo como el Tour de Francia. Y estás en la primera semana. Así que mantente en el grupo, ponte a rueda, que no te dé el aire y ya llegará tu etapa. Y eso me ayuda. Vamos a despedirnos ya porque nos quedaríamos aquí toda la madrugada. ¿No sabes no solo la ilusión que tenía con que fueras mi primer gato pardo de esta 4ª temporada, sino lo que me está sirviendo descubrirte? Lo que me está sirviendo vitalmente
Pues eso te lo agradezco mucho. Descubrirte todas las historias que has estado contando desde que te has sentado aquí hasta ahora con la búsqueda de esa etapa. Vale, déjame que te pregunte antes de irnos, ¿cómo sería esa etapa para ti, la etapa que estás esperando? Cierra los ojos y dibújamela. Mira, aunque te haya dicho que quiero desambicionar, no. Yo quiero sentir que llegan las rampas más duras y que me escapo. Quiero sentir a la gente gritando alrededor y subir en la bicicleta. Y además, lo más importante es quién quieres que lo vea, ¿no? Quiero que lo vean los que me aman. Y amarlos. Nos despedimos siempre en un faro. Me gustaría que eligieras uno, pusieras una música y me dijeras con quién compartirías ese momento. Música. Puede ser Colors. Esta semana la he escuchado mucho. Me iría al faro de Cabo Mayor, en Santander. Sabes que es donde cerramos temporada, ¿no? Lo sé perfectamente, porque estuviste con Alejandro Pelayo. Y también sí, es muy amigo también de este programa. ¿Y con quién estaría yo en ese faro? Es una pregunta complicada, pero... Sí, le diría, Sara, ven, tenemos que hablar tenemos que quitarnos dolor, hablemos para quitarnos dolor. Javi Gómez, muchas gracias por acompañarnos esta madrugada y por inaugurar esta 4ª temporada. Que vaya muy bien la 5ª temporada de La Casa de Papel, pero sobre todo que te encuentres tú, que te vaya bien la vida, que disfrutes con la gente que amas y que te ama, y que ojalá encuentres esa etapa que te está esperando. Seguro que sí, ya estamos a punto. Buenas noches. Buenas noches. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.